en qué contexto internacional a la Argentina le toca un gobierno muy de derecha. Creo que desde la dictadura que no se tiene un gobierno que tenga ideas tan de derecha. Digo, porque el macrismo tenía ideas de derecha, obviamente, y abiertamente, pero ninguno había sido tan marcado. Entonces hay que ver a nivel internacional qué es lo que pasa con eso y cómo se posiciona Argentina ante esa situación. A ver si ahora nos podemos comunicar con Héctor. Héctor, a ver si ahora te podemos escuchar bien. A ver si ahí mejoró un poco la señal, no sé cómo estamos. Sí, sí. No sé si tal vez es problema de la señal aquí en mi casa. Sí, pero bueno, nos decían recién acá que sí, que había caído un problemita ahí con tu conexión, pero bueno, te estamos escuchando bien. ¿Vos nos escuchás bien? yo los escucho bien. Perfecto, bueno. Y seguía el tema del peinado, lo he escuchado como reflexión también, ¿no? Ya de algunos compañeros también que venían trabajando con ese tema, como Sebastián Salgado, que también es docente en la Facultad de Periodismo y también ya hace un tiempo venía marcando una cuestión de estética, ¿no? De estos líderes de ultraderecha. Bien. Sí, a ver si pueden bajar un poquito la cortina acá, que está un poquito alta, así lo escuchamos bien a Héctor. ¿Qué país o qué posición pensás que va a tener la Argentina en todas las cuestiones internacionales, con un gobierno de Milei que ya dijo que va a salir de lo que no, ni siquiera va a entrar en los BRICS, con un posicionamiento de Milei ante las Malvinas prácticamente de entregárselas a Inglaterra en cuanto a lo discursivo? Hablando de autodeterminación, en un momento habló de que los isleños tenían la autodeterminación de ser del país que quisieran. ¿Qué te imaginás vos que va a pasar? Me imagino que tanto en política internacional como en otros temas, pero específicamente en este que venimos a hablar hoy, que es el de política internacional, nos vamos a transformar en una neocolonia, básicamente. Viene una nueva etapa de colonialismo en la región. Milei es un hombre alineado con este eje que es Estados Unidos, el Reino Unido e Israel. Y va a responder a la política internacional y a los alineamientos que estos tres grandes países le impongan. Sumado también por ahí algún alineamiento de algunos sectores de la Unión Europea, pero en realidad porque la Unión Europea hoy por hoy está totalmente alineada a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Claro. Tanto Alemania, Francia, digamos, todos siguen a rajatabla lo que plantea Estados Unidos. Un ejemplo de ello es la guerra en Ucrania, ¿no es cierto?, donde los más perjudicados están siendo los europeos. Estados Unidos no ve tan de cerca las consecuencias de esa guerra y sin embargo, por los intereses de Estados Unidos, toda la Unión Europea está involucrada en esa guerra. En este caso, Milei va a responder a este eje, la política internacional de Argentina va a responder a este eje. Va a haber un alineamiento total. Seguramente nos encontraremos votando en Naciones Unidas con muchas de las propuestas que plantea Estados Unidos, votando sin ninguna duda alineados con ello y volviendo a carecer de soberanía política, ¿no? La soberanía política va a desaparecer totalmente en nuestro país y con ello van a desaparecer otras soberanías. Sí, la monetaria, por ejemplo, ¿no? Ya esa idea del dolarizar, de perder nuestra moneda, ya es parte de perder la soberanía. Sí, además hay una cuestión que no casualmente, digamos, el peronismo la plantea así, ¿no es cierto? Las tres grandes banderas del peronismo: la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Están alineadas estas tres cuestiones. Sin soberanía política y no hay independencia económica, vamos a seguir totalmente dependientes de las políticas del Fondo Monetario Internacional, de las políticas del Banco Mundial y de los grandes conglomerados, de los grandes centros de poder económico, y obviamente en un marco de pérdida de soberanía política y de pérdida de independencia económica no va a haber ningún proyecto, ningún programa, obviamente, porque aparte no tiene que ver con la ideología del nuevo presidente, no va a haber ningún programa de justicia social.
Él lo ha dicho además, esa idea de justicia social a Milei le parece una aberración. Digamos, él cree que eso de que donde hay una necesidad y un derecho es todo una barbaridad. Dice, porque eso alguien tiene que pagarlo. Y claro que alguien tiene que pagarlo, por eso fundamos un Estado, por eso claro, vivimos en comunidad, por eso articulamos, digamos, las rutas por las que salen los camiones sojeros de los grandes exportadores, los puertos donde salen la soja de los grandes exportadores, y toda esa riqueza que se lleva, ¿no la pagamos entre todos? No. Claro. También las pagamos, digamos, no es solo pagarle la escuela a alguien, digamos, lo que hace el Estado, no es solo estar atento a un hospital para atender a los que no pueden atenderse en la educación, en la salud privada, digamos, también los beneficios que tienen los sectores concentrados de la economía, los beneficios que tienen esos grandes terratenientes, esos grandes conglomerados de Argentina, que hoy por hoy se están repartiendo la torta, ¿no? Ya incluso antes de empezar a gobernar, están distribuyendo quién se queda con vaca muerta, quién va a ir por el litio, quién va a ir por aerolíneas o por los canales de televisión, de la televisión pública. Bueno, esos grandes conglomerados se han beneficiado eternamente del Estado, y además el principal socio de Milei hoy por hoy es Mauricio Macri. ¿Y Mauricio Macri con qué hizo la plata? Claro. Con la obra pública. En realidad toda la guita del padre de Mauricio Macri y de Mauricio Macri la hicieron con la obra pública. ¿De dónde sale la plata de la obra pública? Del Estado. Entonces, digamos, este discurso, va a haber Estado para los que ya tienen sus necesidades cubiertas y para los que no tienen las necesidades cubiertas, que es para quien realmente tiene que funcionar el Estado se va a reducir al mínimo. ¿Por qué pensás que estos fenómenos de derecha mundiales, o sea, no solamente acá en Argentina, terminan siendo tan fuertes? Porque es verdad que después pierden en las reelecciones. Lo pasó con Donald Trump, pasó con Bolsonaro, pero pierden la reelección por muy poquito. Digo, no es que se van, digo, el macrismo es quizás la derecha que perdió una elección de manera más fuerte, pero después Donald Trump perdió por muy poco, de hecho perdió con los congresales, porque en el voto popular la ganó, y Bolsonaro perdió por muy poco. En el voto popular ganó Biden. Ah, ¿ganó Biden pero también? Lo que pasa es que, sí, ganó Biden y por muchos millones. Lo que pasa es que, como vos decías, en Estados Unidos no se elige directamente al presidente, se ganan estados, esos estados tienen una representación de congresales y depende el estado la cantidad de congresales que se ganan, ¿no? Bien. Si vos ganás el estado de Florida son como 47 congresales. Y el tema es que, solo para aclarar esto antes de ir a la pregunta que me estabas haciendo, el tema es que vos cuando ganás un estado ganás todos los congresales. No es que, si ganaste 51-49, la mitad más uno de los congresales van para tu partido y menos de la mitad de los congresales van para el otro. Por ganar con un solo voto ya llevas todos los congresales. Por un solo voto todos los congresales de ese estado van para vos. Así que se puede, por ejemplo, ganar estados por un voto y perder otros por 10 millones de votos, pero si vos ganaste estados con más congresales vas a ganar las elecciones. Claro. Igual, bien, aunque tengas en total en todo el país menos votos. Bien. Yo creo, entre otras cosas, que digamos, hay múltiples factores, ¿no? Y hay factores puntuales de cada país en los que esos procesos influyen para consolidar a estos personajes y para la aparición y el surgimiento de estos personajes. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que ni los líderes de derecha, de ultraderecha, como el caso de Javier Milei, Bolsonaro, Trump, Kat en Chile, Hernández en Colombia, Boris Johnson en el Reino Unido, Vox en España, Le Pen en Francia, digamos, tenemos un montón de ejemplos. Todos los líderes y estos espacios no
no son paracaidistas, digamos. Ni ellos ni los líderes de izquierda, ni cuando surgieron los líderes de izquierda eran paracaidistas que caían en un contexto que no tenía nada que ver con ellos, ni ahora los líderes de derecha son paracaidistas que caen en un contexto que no tiene nada que ver con ellos. Ni la sociedad es de izquierda y tenemos un presidente de derecha, ni antes la sociedad era de derecha y teníamos presidentes más cercanos a la izquierda, sino que tienen que ver con procesos populares. Y estos personajes vienen a sintetizar las frustraciones de muchos de los pueblos, los desencantos, la ilusión de una esperanza puesta en determinadas cuestiones. En la mayoría de los casos siempre tiene que ver el surgimiento de un fenómeno distinto con el fracaso del fenómeno anterior, claro, ya sea de izquierda o de derecha. Fracasa el neoliberalismo en los 90 en América Latina, con estallidos sociales en Venezuela, en Argentina, también movimientos muy grandes en Brasil. Está el fracaso de ese proceso, surge un proyecto contrahegemónico a ese proceso, que en un momento se transforma en un proceso hegemónico con líderes populares más ligados al pensamiento nacional, al pensamiento latinoamericanista, al pensamiento de izquierda, cada uno con sus particularidades, porque no era lo mismo Chávez que Lula o que Néstor Kirchner. Ahora, en los últimos años, ha habido fracasos de distintos proyectos en toda la región. El gobierno de Alberto Fernández en parte se lo puede plantear como un fracaso. Un fracaso sin el cual no se explica la existencia de Milei. La gente, el 48% de la gente votó en una primera vuelta, no en un balotaje. En una primera vuelta votó a Alberto Fernández. Entonces se pasó de ese 48% en una primera vuelta a sacar en esta primera vuelta 37%. Claro, perdiste 12 puntos. Perdiste 12 puntos en 4 años. ¿Por qué perdiste 12 puntos en 4 años? Porque evidentemente había muchos sectores que te votaron esperando algo que no cumpliste. Claro. Y eso que no cumpliste, esas satisfacciones que no fueron cubiertas por la gente, hoy se vuelcan hacia otros lados. Lo que a mí me preocupa, y que nos preocupa a todos, y que por eso generalmente tenemos este tipo de charlas, como la que está ahora. Ese catarsis, es que, claro. Sí, esta catarsis. Vengo haciendo del 19, vengo haciendo catarsis, algunas por su persona. Pero bueno, lo preocupante creo que nos pasa a todos y nos atraviesa a todos, es que la frustración y el desencanto y el enojo con el gobierno de Alberto Fernández no se haya canalizado hacia un proyecto más solidario, hacia un proyecto diciendo, bueno, estos ya no me representan, me movilizo hacia algo que considero más solidario, hacia algo que considero de ampliación de derechos, hacia algo que considero que nos va a ayudar a reivindicar nuestra historia, nuestra soberanía, nuestras luchas populares. No, se canalizó, porque es lo que está pasando como fenómeno en general, se canalizó hacia un discurso individualista, antiderechos, misógeno, negacionista, ya ni siquiera negacionista, reivindicador de la dictadura militar. Entonces, eso es lo preocupante, y esto yo creo profundamente que tiene que ver con que los proyectos populares en un momento se quedaron paralizados y conformes con lo que habían construido hasta cierto punto, dejaron de dar ciertas batallas culturales y dejaron de vincular el avance en ciertos derechos y en ciertos espacios con los proyectos políticos, que están directamente relacionados. Digamos, hay avances sociales que se sostienen en el marco de determinados proyectos políticos y no en el de otros. Entonces la gente muchas veces dice, ay, no, pero hay cosas que se van a mantener. No, claro. No. Se va a mantener lo que esté dentro del proyecto de quien esté gobernando. Y si es un proyecto que cree
que el Estado solo debe cumplir una función represiva, y ese es el rol que va a tener el Estado durante el gobierno de Milei en gran medida, ¿no es cierto? Porque ningún proyecto neoliberal se sostiene sin represión, ¿no? Eso va a ser lo que vamos a ver. No vamos a ver como mínimo, no se va a avanzar ni un ápice en construcción de hospitales públicos, de escuelas públicas, de atención a los que menos tienen. Eso es de base, digamos. No va a venir Milei a construir más hospitales, digamos. Al contrario, va a decir, bueno, no, todo eso del privado, y lo que tenemos lo vamos a sostener mientras no necesitemos privatizarlo, que era la idea, ¿no? Lo planteó Milei varias veces: privatizar la educación, privatizar la salud, y eso se sostiene únicamente, y además expulsando a gente de su trabajo, se sostiene con represión. Hay un libro que se los recomiendo a todos, que se llama Las cárceles de la miseria, que es de Thierry Missan, un sociólogo francés, que estudia este fenómeno, el fenómeno del neoliberalismo en Estados Unidos y el discurso de la mano dura, sobre todo en Nueva York, desarmándolo y mostrándolo que en realidad Nueva York no tuvo esos números que quieren hacer creer con las políticas de Giuliani y Patton, sino que tuvo que ver con un contexto de todo el país que fue cambiando, incluso en donde se aplicaban políticas sociales mucho más amplias, la delincuencia bajó mucho más que en Nueva York. Pero nos quisieron hacer creer y nos vendieron la idea de que la mano dura es lo que nos permite vivir en comunidad. Con respecto al libre comercio, ¿existe la posibilidad de que pase como en el primer gobierno de Menem, de que ingrese mucho dinero en el país y entonces la gente piense que está todo bien y vuelvan a reelegir este proyecto? Yo realmente es una de las grandes preocupaciones que tengo. Muchos analistas dicen, no, esto dura 6 meses porque es insostenible, que eche gente, que la inflación siga, porque el propio Milei ha dicho la inflación va a seguir entre 18 y 24 meses. Muchos dicen que en diciembre la inflación ya va a ser, digamos, al soltar el cepo, el dólar se dispara, ¿no? El dólar oficial, que está a 300, va a estar como mínimo igual que el dólar paralelo, que está arriba de los 800, digamos. Eso va a aumentar el precio de todos los víveres, de todos los comestibles, de todas las cosas, digamos, se van a ir al precio del dólar paralelo. Lo que va a hacer eso ya de por sí un aumento, y se calcula que la inflación en diciembre, en enero, va a rondar un 20% mensual, ¿no? Aumentando mucho más la crisis de la que estamos hoy. Bueno, muchos plantean, bueno, eso es insostenible, todo esto va a durar 6 meses y va a estallar por el aire. Bueno, Menem duró 8 años, no 8 años, duró 10 años, porque el primer gobierno de Menem, antes de la reforma constitucional, tenía 6 años, y después tuvo 4 años más y duró 10. ¿Por qué? Porque, como decía Belén recién, digamos, hay el ingreso de capitales, por un lado, por el tema de todo lo que se puede privatizar, digamos, de todo lo que, de aerolíneas, de YPF, de todo eso que ingrese, va a permitir que haya cierta liquidez en el gobierno. Y después lo que puede pasar también es que la apertura de importaciones, la apertura indiscriminada de importaciones, que tiene dos efectos, uno que se ve y otro que no se ve. El efecto que se ve es que si te invaden con productos chinos, brasileros, de la Unión Europea, de Estados Unidos, los precios bajan, porque esos sectores pueden producir bienes a costos menores de los que lo podemos producir en Argentina, ¿no? Pero el efecto que no se ve es que eso destruye la industria nacional. Se nos cortó. ¿Sabes por qué? Porque ese Zoom seguramente es argentino. No, ya. También la tormenta o algo que tenga que ver con el
Bueno, la verdad que... Muy interesante lo que estaba diciendo. Sí. Ahí volvió. ¿Volvimos? ¿Ves que si esto cortó? lo compráramos afuera sería otra cosa, Héctor? Si ese teléfono... Tienen que comprar un analista europeo, Claro. un analista norteamericano y Eso no pasaba. parece que estuviera ahí en el estudio. Sí, pero es verdad. Pero bueno. Perdón, quería agregar una No. cosa que también es cierto que no queda tanto por privatizar. Menem tenía mucha más cosas, estaba la telefonía, el gas, el agua, todo en manos del Estado, que fue lo que fue privatizando. Hoy no le queda tanto para pensar que de ahí pueden llegar a venir dólares. No le queda tanto, no va a haber un margen, incluso ellos mismos se han echado para atrás con el tema de la dolarización, ¿cierto? Una banderita de campaña, le prometieron a todos que iban a recibir dólares, ahora quiero ver, digamos, quién anda con dólares por la calle. Claro. Pero bueno, poder cambiar, digamos, todos los pesos que andan circulando por dólares, porque eso es lo que tiene que hacer el Estado si dolariza. Digamos. Vos llevas todos tus pesos al banco y te tienen que dar dólares. Claro. Y así lo hacemos todos los argentinos. Bueno, para eso tiene que tener una liquidez de dólares muy grande. Claro. Digamos, no la con tiene. el nivel de la economía argentina, todos han dicho que es una locura, que es imposible. Y más contando cómo funciona el empresariado argentino con la fuga de capitales. De cada $2 que agarra, $1,5 lo saca para afuera, lo pone en un paraíso fiscal, lo esconde en otro lado, y no lo mantiene en Argentina. Pero bueno, cerrando lo que comentaba respecto a lo que me había preguntado Belén, porque creo que no llegué a cerrar la idea, que el efecto más nocivo de todo eso es que la industria argentina no puede competir con las industrias de China, de Europa, y lo que una invasión de productos extranjeros te destruye la industria nacional, lo que implica la destrucción de puestos de trabajo y una gran cantidad de desocupados. Pero bueno, esto también hay que saberlo, es parte del pensamiento neoliberal. Para el neoliberalismo tiene que haber un número importante de desocupados para poder negociar los salarios a la baja. Porque, por ejemplo, a vos, Claudio, te pagan X, ¿no? Ponerle que esto fuera una empresa privada y te pagan X por conducir el programa. Si hay un gran nivel de desocupados, de locutores y conductores y periodistas desocupados, te van a decir, ¿sabes qué? No te puedo seguir pagando, te voy a pagar X menos 3. Y si vos no querés trabajar por X menos 3, te contrato a uno de la larga lista de desocupados que hay en la puerta esperando trabajar, incluso por X menos 5. Claro. Yeah. Sí. Lo que es preocupante Entonces, igual es que no es que no dijeron la que lo iban a hacer. desocupación es un elemento a favor de eso. Lo que preocupa, Leo, cuando Menem gana la elección, que dice después cuando empezó a hacer todo lo contrario de lo que había dicho, dijo, si yo decía lo que iba a hacer no me votaba nadie. Milei lo dijo. Y la gente votó esto, Leo. Tenemos el 55% del país que quería esto. Leo, eso es lo preocupante, ¿no? Milei lo dijo, lamentablemente es así. Algo que igual no se comprende mucho en la democracia argentina, sobre todo cuando gana la derecha, ¿no? Es que está bien, tuvieron el 55% de los votos, pero tienen que gobernar para el 100% de los argentinos. Entonces no es, yo voté que a todos, digamos, ganó el proyecto que dice que a todos los que son morochos y usan anteojos les vamos a cortar la cabeza, ¿no? No. Hay leyes, hay reglas, hay que gobernar para todo el país. Claro. Digamos. Hay límites para decir, bueno, gané una elección, entonces... Sí, pero la derecha siempre cree que por ganar una elección puedo hacer lo que quiera, ¿no? Claro. Incluso cuando ganó Macri, con un 1%, digamos, de diferencia, 51 a 49, creyó que podía hacer lo que quería. Milei ganó de una manera más contundente, en una elección que, bueno, era muy difícil que un ministro de Economía de un país que tiene casi 130% de inflación gane una elección, ¿no? Sí, pero es raro también que haya ganado el otro con ese discurso de que vas a tener más inflación. Tal cual, pero hay un 45%, hay un 45% que votó otra cosa y en una democracia hay que respetar también a esa
a ese 45%. Y hay que respetar a los gobernadores que ganaron democráticamente, como Axel Kicillof, que ganó por 20 puntos de diferencia en una primera vuelta, Sí, y cuyo proyecto aquí representa otra cosa y fue votado por otra cosa. Y hay que respetar a los intendentes que representan proyectos que plantean otra cosa. No es, gané, ahora, chao, se acabó todo, digamos, y voy a pasar con la guadaña a hacer todo lo que quiero, ¿no? Sí. Digamos, y bueno, y hay una institucionalidad que, bueno, después veremos ahí cómo se negocia en el Congreso, lo cual también va a ser difícil porque tenemos, por un lado, el macrismo, que le va a dar el apoyo adentro del Congreso a Milei, y ahí va a poder avanzar bastante. Y después hay que ver también quiénes se saltan la barda rápidamente, ¿no? Porque ya nos pasó en 2015, ¿no? Que ganó Macri, no tenía mayoría en el Congreso, pero el 10 de diciembre ya la tuvo, porque hubo algunos que se suponían compañeros que terminaron siendo correligionarios, vaya a saber qué. Totalmente. Ensobrados. Muchas gracias, Héctor, por haber estado del otro lado y por habernos traído un poquito de claridad a todo esto. Mil gracias. Nada, gracias a ustedes por dejarme hacer un rato más de catarsis y nos vemos la próxima. Y liberar un poco, gracias. Nos vemos. Chao, chao.